Bien, buenos días, creo que tenemos que comenzar. Y bueno, nuestra ponencia, que elaboramos junto con Óscar Silva, me presento, yo soy Rodrigo Momber, los dos de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, trata sobre un tema que creemos nosotros se está presentando con mayor frecuencia, cada vez con mayor frecuencia actualmente, que es, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial en escritos judiciales, pero más precisamente la presencia de alucinaciones en esos escritos judiciales, ya que utilizan los abogados en el juicio. Bien, es frecuente que se destaque la relación, por ejemplo, y está bastante de moda en realidad, entre derecho y literatura, ¿cierto? El derecho puede ser una fuente inagotable de inspiración para los escritores, por ejemplo, von Schirach, qué sé yo, John Grisham, el más popular, y evidentemente el escritor puede basarse en casos o situaciones reales o inventar completamente sus relatos, ¿ya? No tiene ninguna restricción alguien que escribe una novela, un cuento sobre una situación jurídica o que tenga implicancias jurídicas. Pero evidentemente esta relación no es bidireccional, porque el abogado no puede crear libremente cuando se trata de presentar lo que es el derecho ante un tribunal. Como dice su nombre, extraer información que va a ser utilizada por quien requirió esos datos. Pero generalmente estamos hablando aquí de bases de datos cerradas, que lo que se requiere la inteligencia artificial es la organización de datos, búsqueda, ¿no es cierto?, de información para predecir, por ejemplo, decisiones judiciales, para elaborar documentos, etcétera, pero no hay nada que la inteligencia artificial cree en realidad, cree en el sentido de crear, que genere. Por otra parte, y es lo que a nosotros nos preocupa, es la inteligencia artificial generativa que va a producir nuevos contenidos en base a lo que se conoce como prompts, o que son preguntas o afirmaciones que realiza el usuario y que puede ser de acceso, digamos que tener acceso a bases de datos abiertas o también cerradas, pero en definitiva aquí se trata de efectuar, lo que la inteligencia artificial efectúa son predicciones, literalmente sílaba por sílaba, ¿no es cierto?, para responder a ese prompt. El propósito es generar respuestas que parezcan plausibles, pero no necesariamente correctas. Es una herramienta en realidad de ordenamiento estadístico. Eso muchas veces no está tan claro. No es que aquí haya un razonamiento por parte de la inteligencia artificial, sino que da una respuesta estadísticamente correcta que predice, ¿no es cierto?, lo que está requiriendo el usuario. Y como digo, es ni siquiera palabra por palabra, sino que sílaba por sílaba. Aquí, por supuesto, pueden surgir estas respuestas falsas, ¿no?, o incorrectas que se denominan alucinaciones y que están, de acuerdo a la información incluso de las mismas compañías de inteligencia artificial, en un nivel bastante alto todavía. Por ejemplo, OpenAI en la versión O3 dice que se alucina, su herramienta, el ChatGPT, alucina más o menos entre un 33 y un 51%, y la O4 entre un 41 y 79% de las veces, en base a ciertos estudios que ellos mismos hicieron. ¿Qué ha sucedido en derecho comparado? Esto ha sido de especial preocupación, especialmente en el derecho anglosajón. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, sistemas de common law, por supuesto que el case law, la jurisprudencia, es muy relevante para fundar las alegaciones de los abogados y las soluciones a los casos que se plantean ante los tribunales, y se ha detectado con mayor frecuencia de lo que nosotros pensábamos al iniciar este estudio, que los abogados frecuentemente, al utilizar inteligencia artificial y no revisar diligentemente esa presentación ante los tribunales, estaban utilizando ya sea jurisprudencia especialmente, no doctrina, porque no es muy utilizado el recurso a la doctrina del derecho anglosajón a nivel judicial, jurisprudencia ya sea incorrecta, es decir, casos que no eran pertinentes al caso que ellos estaban defendiendo, o bien derechamente falsos en el sentido de que la inteligencia artificial proveía de casos inventados, de case law que no existía, para fundamentar la posición respectiva que ellos tenían en el juicio. Hay resoluciones de la High Court en Inglaterra en que se sancionó a dos barristers, ¿no es cierto?, por el uso de estos datos falsos. Se derivaron los antecedentes a las entidades reguladoras y ellos pueden ser multados e incluso perder la licencia, y esa misma resolución
no me voy a tener aquí porque ya tengo que pasarle la palabra a Oscar, también determina que podría haber otro tipo de sanciones, incluso penales, como contempt of court, etc. En Estados Unidos el caso más relevante es el de Mata con Avianca, en que dos abogados que utilizaron información falsa, la presentaron ante el tribunal, fueron sancionados con $5.000 y además perdieron el caso, digamos, como multa por parte del tribunal. Hay distintas guías a nivel estatal de distintas cortes supremas de distintos estados donde se regula el uso y se han establecido también sanciones. Nosotros detectamos más o menos 30 casos en que se ha sancionado pecuniariamente, incluyendo las costas de la contraparte, que pueden ser bastante altas, a abogados por presentaciones que incluyen referencias a jurisprudencia inexistente. Y lo que nos interesa a nosotros, por supuesto, es ver cómo esto podría reflejarse en el derecho chileno. ¿Qué podríamos hacer, si ha habido casos o no, y cuáles podrían ser las eventuales consecuencias? Y ahora le doy la palabra a Oscar para que se refiera a eso. Muchas gracias por el pase, Rodrigo. Muchas gracias también por la invitación que hemos recibido y saludo especialmente a Matías Arangui, a quien conozco desde hace muchos años y le guardo un gran cariño y aprecio. Bien, no es aleatorio que acá no hayamos puesto ninguna imagen, porque en realidad no hay mucho en Chile, ¿no? Ahora, en Chile, como en otros países, comienza a advertirse el uso de la inteligencia artificial generativa en la redacción de escritos judiciales, pero su detección no siempre es evidente, especialmente cuando la inteligencia artificial se utiliza solo para efectos de mejorar la redacción o la estructura argumentativa de un texto. Esto lo hemos advertido no solamente en escritos judiciales, sino que también desde el punto de vista académico. Probablemente más de algún profesor o profesora presente acá ha tenido que lidiar con trabajos que parecen sospechosamente bien redactados. Y bueno, hay que confiar. Ese es el mensaje que normalmente se nos da. Ahora, el problema se vuelve relevante cuando se genera a partir del uso de inteligencia artificial, sin verificación del abogado o abogada que está preparando el escrito, citas falsas de doctrina o jurisprudencia, que es este fenómeno conocido como la alucinación. Ahora, el hecho de incluir información que es falsa en un escrito judicial, en realidad, si uno lo piensa bien, tiene la misma gravedad, sea que esa falsedad provenga de una alucinación de un algoritmo o de una decisión deliberada de un abogado que quiso deformar la realidad. Veníamos conversando justamente del caso de estos recursos de casación en que se cita como doctrina o posición de la Corte Suprema partes de un fallo que pertenecen a la sección expositiva de la sentencia, ¿no? Pero que toman probablemente con ánimo de confundir al tribunal que va a conocer de este recurso, que es, oh sorpresa, la Corte Suprema, citas que en realidad no corresponden a lo que la Corte Suprema piensa sobre ese caso. Por lo tanto, sea que provenga del uso o no de inteligencia artificial, el uso de esta información inexistente es grave igualmente. Ahora, el punto es que en el actual estado de cosas, este uso indiscriminado de la inteligencia artificial generativa que se traduce en citas a jurisprudencia y doctrina falsa puede traer consecuencias. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias? Es, por supuesto, algo que está sujeto a discusión porque no hay una herramienta que específicamente prevenga qué hacer, y estoy pensando en el juez, no como destinatario, o eventualmente en una contraparte en un juicio, frente a un evento de estas características. La primera cosa o propuesta en la que nosotros pensamos fue la vía disciplinaria, particularmente en lo que dispone el artículo 531 del Código Orgánico, que alude a una figura que es radicalmente distinta a la que estamos discutiendo en esta sede, que es las faltas de respeto en los escritos, ¿no? Esto se utiliza tradicionalmente para faltas de respeto en sentido estricto. Llamar a un colega de una determinada forma puede traer ese tipo de consecuencias. Ahora, alguna vez yo conversé con un juez que me dijo que para él, cuando le citaban doctrina falsa o citas de jurisprudencia inexistentes, le estaban faltando el respeto, estaban insultando su inteligencia. Y a partir de esa apreciación, uno podría quizás elaborar un argumento en el que el artículo 531 sea una vía para sancionar algo que sí es un poco más concreto que la segunda herramienta, que es algo que ocurre en un escrito concretamente, ¿no?
La segunda alternativa, que es una alternativa tan amplia como difusa y por lo tanto difícil de hacer operativa, es la referencia a la buena fe procesal. Particularmente estoy pensando en una lectura más bien mínima de la buena fe procesal, esto es no litigar con dolo. En ese sentido, incluir información falsa constituye una infracción a este principio que se puede advertir incluso de forma objetiva, vale decir, no es necesario indagar acerca de las razones que llevaron a ese abogado o abogada a no verificar la información que estaba siendo citada al pie. Sin embargo, la vaguedad de este concepto ha dificultado no solo en este ámbito, sino que en general su aplicación práctica, al punto que el principio de buena fe procesal es hoy en día una norma de la que se hace escaso uso e incluso más se ha hecho uso para beneficiar comportamientos de partes que han actuado sobre la marcha o a última hora con el objeto de hacer, de que no opere la preclusión en un caso determinado y que un escrito presentado a las 12 horas con 2 minutos del día siguiente, el último en que se podía presentar un recurso, sea admitido como válido. Finalmente, desde el punto de vista ético, el código de ética del Colegio de Abogados es un poco más específico, pero el problema es que el Colegio de Abogados y por lo tanto el carácter vinculante de esta norma ética es, por supuesto, discutible para quienes no forman parte del Colegio de Abogados. El Código de Ética del Colegio de Abogados prohíbe expresamente hacer citas falsas o inexactas. Bien, y esta es una herramienta potente, al menos en términos de que consagra expresamente esa prohibición. Uno podría extraer a partir de este código de ética, por ejemplo, un insumo para, desde el punto de vista de la aplicación del principio de buena fe, sancionar a un abogado o abogada que incurra en este comportamiento. Estamos, por supuesto, abriendo una discusión que tiene que abordar este fenómeno desde una triple perspectiva, que es ética, profesional y también sancionatoria. Todo ello con miras a establecer criterios claros de responsabilidad profesional ante el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Y solo para concluir, quizás nadie se dio cuenta, pero en la primera lámina hay una alucinación. Esta presentación la hicimos con un algoritmo que se dedica a efectuar presentaciones a partir de textos, pero incluyó una referencia a un texto que no tiene nada que ver con la disciplina, pero que cuando lo vimos que quedó dijimos, veamos cómo puede servir esto para ilustrar lo que queremos decir, aunque acá no hubo dolo, por supuesto. Muchas gracias. ¿Sí? Para ir cambiando. ¿Se escucha bien? Sí. Muy buenos días. Muy buenos días. Quisiera comenzar esta presentación con una frase muy sencilla pero poderosa. Chile tiene hoy la oportunidad de posicionarse como un referente regional en inteligencia artificial. Pero esta oportunidad no está garantizada. Depende de cómo decidamos regular esta tecnología. Es por eso que mi objetivo hoy es proponer una alternativa de regulación de la inteligencia artificial que proteja los derechos fundamentales, pero que también fomente el desarrollo tecnológico e innovador que el país necesita para avanzar con soberanía tecnológica. Bueno, como todos sabemos, la inteligencia artificial ya está aquí, transformando desde cómo funcionan las empresas hasta cómo funciona la educación y la salud. Pero junto con sus beneficios también surgen desafíos jurídicos y éticos que exigen respuestas regulatorias. Es por esto que Chile se encuentra en un dilema. ¿Avanzamos por un modelo más restrictivo y específico o apostamos por un modelo más flexible y adaptativo que fomente el desarrollo tecnológico? Chile como potencia regional en inteligencia artificial. ¿Por qué es posible? Chile cuenta con condiciones excepcionales para posicionarse como líder en el desarrollo ético y estratégico de la inteligencia artificial en América Latina. Esta no es una afirmación idealista, sino que una proyección fundada en datos y en tendencias concretas que, si son correctamente canalizadas a través de una política regulatoria inteligente, pueden convertir el país en un polo regional de innovación tecnológica. Por ejemplo, de acuerdo al último Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial elaborado por CENIA, el país se posiciona entre los mejores catalogados en términos de acceso a Internet, despliegue de redes 5G y educación temprana en ciencias e inteligencia artificial, como lo pueden ver en el gráfico. Además, el país ha demostrado capacidad para diseñar políticas públicas en términos de protección de datos personales, ciberseguridad y transformación digital del Estado.
Esta madurez institucional nos permite pensar en una regulación de la inteligencia artificial que no solo imponga límites, sino también que habilite posibilidades. Es por esto que mi propuesta, propongo mirar dos modelos que han logrado equilibrar el resguardo y el desarrollo, Reino Unido y Japón. El Reino Unido ha optado por un modelo de regulación mucho más flexible que el de la Unión Europea y está basado en 5 principios intersectoriales: la seguridad, transparencia, equidad, rendición de cuentas y gobernanza de datos. Un aspecto clave de este modelo es que no se impone una clasificación obligatoria por niveles de riesgo como se hace en la Unión Europea, sino que los riesgos específicos se abordan desde los marcos regulatorios sectoriales. Otro punto importante es que los sistemas autónomos o generativos deben ser siempre supervisados por humanos y las organizaciones deben establecer mecanismos internos de gobernanza y de monitoreo. Ahora, en cuanto a Japón, su estrategia está basada en principios éticos y en cooperación multisectorial. El propósito principal de este modelo es impulsar el crecimiento económico y social mediante el fomento de la innovación tecnológica. Esta norma no busca crear sanciones ni restricciones, sino que busca atraer mayor inversión tecnológica. Y esta propuesta lo que envía una señal clara de apoyo gubernamental. Otro de los puntos más importantes de esta normativa es que se incentiva a la autorregulación mediante la autoevaluación. La única obligación que tienen las empresas privadas es el deber de procurar cooperar con las medidas gubernamentales. Además, se alienta a las empresas a establecer protocolos internos de seguimiento y a capacitar tanto a sus proveedores y a sus usuarios para que puedan detectar con antelación posibles riesgos que pueden tener al momento de adoptar modelos de inteligencia artificial. Ahora, en cuanto a los mecanismos para aterrizar estos modelos internacionales en Chile, la primera propuesta es un Consejo Intersectorial de Inteligencia Artificial, el cual tendría la tarea de coordinar los distintos organismos reguladores y emitir principios comunes. De esta manera, cada institución podría aplicar estos principios dentro de su propio sector, adaptándolos a su realidad y nivel de riesgo. Una segunda propuesta son los incentivos para el cumplimiento responsable. Siguiendo el ejemplo de Japón, se propone la creación de un sello de inteligencia artificial responsable otorgado por los organismos reguladores a las empresas o instituciones que cumplan con buenas prácticas. Este sello se podría traducir en beneficios concretos como una tramitación más rápida de proyectos, una prioridad en licitaciones públicas o un puntaje adicional en fondos de innovación Corfo. Ahora, en cuanto a la educación digital, uno de los desafíos más importantes que tiene Chile y todos los países es preparar a la población para convivir con la inteligencia artificial. Es por esto que propongo una formación continua que comience desde el sistema escolar, incorporando contenidos de alfabetización en inteligencia artificial. Es decir, comenzar desde temprana edad a que los niños detecten los sesgos algorítmicos, que conozcan la importancia de la privacidad y también de la protección de los datos personales. Una última propuesta sobre el ámbito laboral. Como sabemos, la inteligencia artificial está transformando las demandas que exige el mercado laboral chileno en términos de sus actividades. Es por esto que propongo impulsar un programa nacional de reconversión laboral a través de CENSE, enfocado en capacitar a las personas cuyas tareas corren riesgo de ser automatizadas, particularmente en términos de administrativos y de servicios. Otro estudio reciente señala que cerca del 48% de las tareas actuales podría acelerarse con el uso de la inteligencia artificial y más del 80% de los trabajadores se desempeñan en empleos con alto potencial de automatización parcial. En cuanto a lecciones para Chile, frente a este desafío de diseñar una regulación adecuada para la inteligencia artificial, Chile cuenta con la oportunidad de aprender de experiencias internacionales que han logrado equilibrar la innovación y la responsabilidad. Aquí podemos ver, en este contexto, replicar esquemas que frenen o dificulten la innovación tecnológica implicaría renunciar al potencial transformador que la inteligencia artificial puede tener en la economía de los países. Un caso específico que quiero que se revise es el caso de la Unión Europea, que a pesar de sus buenas intenciones, el exceso de regulación ha ralentizado la inversión de tecnologías emergentes. Como se puede ver en estos gráficos, la Unión Europea presenta una menor cantidad de empresas unicornio y de fabricación tecnológica de punta en comparación a Estados Unidos y China. Aquí también podemos ver que Estados Unidos planea dar libertad de acción a los desarrolladores de inteligencia artificial
Y por su parte, China está gastando millones para convertirse en una superpotencia de inteligencia artificial. Otro dato que me pareció interesante es el último reporte de la Federación Internacional de Robótica, que señala que la adopción de robots por parte de China supera a los otros países con creces, como se puede ver en el gráfico. Como nos damos cuenta, las potencias globales están inmersas en una carrera armamentística de la inteligencia artificial. Y el desarrollo acelerado de esta tecnología está profundizando una brecha tecnológica global entre países con grandes capacidades computacionales y aquellos que aún no logran consolidar su infraestructura digital. En esta imagen podemos ver dónde están ubicados los principales data centers y nos podemos dar cuenta que solo 3 hay en Latinoamérica, 2 ya se encuentran en Brasil y 1 en Chile, y Brasil es el que nos sigue más cercano en temas de tecnología. Para Chile, este contexto exige más que una estrategia regulatoria, demanda una visión estratégica que fortalezca su soberanía tecnológica. Bueno, como nos damos cuenta, no existe ni existirá a corto plazo una única forma de regular la inteligencia artificial, pero el académico Urs Gasser nos propone 3 ideas claves que pueden orientar este camino. En primer lugar, aprender mientras se regula. Como la inteligencia artificial avanza muy rápido y aún no sabemos mucho sobre sus efectos, las normas deben ser flexibles y adaptables. La gobernanza de inteligencia artificial debe incluir mecanismos que permitan aprender y corregir en el camino. En segundo lugar, cooperar entre distintos sistemas. La interoperabilidad es esencial. No se trata de tener una ley universal, sino que de diferentes sectores puedan colaborar para que sus regulaciones sean compatibles. Y finalmente, desarrollar capacidades. La regulación solo será efectiva si existen personas y organizaciones preparadas para aplicarla. Se necesita invertir en educación y en alfabetización digital, tanto en el sector público como en el privado. Ya para ir finalizando, Chile no puede regular sin una visión estratégica. Regular por miedo puede ser tan peligroso como no regular. Si no preparamos a nuestra población para convivir con esta tecnología, la inteligencia artificial puede agrandar desigualdades sociales ya existentes. Es por esto que las decisiones que tomemos hoy sobre la inteligencia artificial no solo definirán nuestra competitividad tecnológica, sino también qué tipo de sociedad queremos construir. Mi invitación final es a pensar la regulación no como una barrera, sino como un puente, uno que nos conecte con una visión de país que lidera con ética, pero también con ambición tecnológica. Muchas gracias. Ahí sí, ahí sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a los miembros del jurado, a quienes también presentarán su ponencia el día de hoy y a todos los asistentes. Me presento, me llamo Valentina Atier González, egresada de Derecho UC, y vengo a presentar sobre la investigación titulada Ver para no creer, el impacto de la inteligencia artificial en el estándar de la sana crítica. No es algo extraño comentar o afirmar que la irrupción de la inteligencia artificial ha traído una serie de desafíos tanto éticos como dentro de la esfera del derecho. Como podemos ver, los tópicos de discusión son variados, por lo tanto, la irrupción de la inteligencia artificial en la práctica y en la dogmática jurídica hace necesario su estudio. No es raro y es común en realidad, considerando que más del 90% de los hogares en Chile cuenta con acceso a internet, según Subtel, que la gente pueda encontrarse con este tipo de videos. Como podemos ver, hay una manada de conejos saltando en un trampolín, lo que no es tan raro considerando que son conejos, que es de noche y que el trampolín no tiene ningún tipo de malla alrededor de él. Sin embargo, este video fue hecho con inteligencia artificial, lo que también me hace cuestionarme mi habilidad de poder detectar aquello que es hecho con IA de aquello que es real. Y considerando nuestra área, me hizo preguntarme cómo este tipo de videos podría afectar el mundo jurídico, particularmente el ámbito probatorio. Es por eso que desde la dogmática jurídica podemos cuestionarnos qué efectos tendrá la irrupción de los medios audiovisuales creados con inteligencia artificial en la valoración de la prueba, particularmente en el proceso penal, teniendo en consideración que ésta se encuentra generalmente en el proceso penal, independiente de que igual manera se encuentre en el proceso civil. Tras mi investigación llegué a la siguiente conclusión, que la sana crítica deja de ser la lógica de lo común, puesto que, como ya vimos, aquello que percibimos por los sentidos, por la vista y que entendemos como sentido común,
que sería nuestro caso que hay unos conejos saltando en un trampolín, deja de serlo. Para ordenar los argumentos que utilicé en mi investigación, utilizaré la siguiente estructura. En primer lugar, un pequeño resumen del sistema probatorio civil y penal, un análisis de la sana crítica y, por último, un pequeño análisis jurisprudencial. En primer lugar, nos encontramos con el sistema probatorio civil desde prueba legal o tasada, que se encuentra en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el cual nos enumera los medios de prueba admisibles en juicio. Luego del artículo 342 y siguientes, nos da sus valores probatorios, independiente de algunos casos en que se delega esta tarea al juez, como lo hace el artículo 384 respecto de los testigos y tachas. Por el contrario, nos encontramos con el sistema probatorio penal, que consagra el principio de la sana crítica en el artículo 297 del Código Procesal Penal, el cual indica que los jueces van a poder apreciar la prueba con libertad, pero que no pueden contravenir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Parte de la doctrina clásica, entre la cual encontramos al autor Couture, indica que en el sistema de la sana crítica el juez falla con arreglo a los principios de la lógica y la experiencia, pero ambos ordenados a las reglas que hoy en día se utilizan para juzgar las cosas, lo que es completamente opuesto al sistema de prueba legal o tasada, en virtud del cual el legislador nos entrega los medios de prueba y su valoración. En el artículo 197 del Código Procesal Penal se nos dan 3 límites de la sana crítica, que son los conocimientos científicamente afianzados, los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, que es donde centré mi investigación. Las máximas de la experiencia, siguiendo a Tarufo, expresan nociones del sentido común que tienen como único fundamento el hecho de pertenecer a una cultura del hombre medio en un tiempo en particular y en un lugar en particular. En adición a eso, Couture indica que el juez, al momento de juzgar mediante las máximas de la experiencia, nos entrega observaciones del diario vivir. Como vemos, las máximas de la experiencia encapsulan muy bien lo que es el sentido común propio de la sana crítica. Pero, como vimos en el video, aquello que hace 5 o 10 años se consideraba como sentido común simplemente ya no lo es, se desconfigura. En consecuencia, se hace necesario el abandono de la lógica monotónica, que consiste en que una deducción no admite refutación, puesto que no admite información adicional. Y por el contrario, se hace necesario incorporar la lógica no monotónica, en virtud de la cual una deducción puede ser reformulada o refutada por la adición de información. Y para explicar esta lógica utilizaré un ejemplo simple, pero que es muy efectivo. Si Piolín es un ave y las aves vuelan, en consecuencia Piolín debería volar. Sin embargo, yo añado información al espectador, a ustedes, que es que Piolín es un pingüino, en consecuencia no logra volar. La conclusión a la que llegamos se ve modificada por la información que yo añado al lector, y esto es lo que hace la inteligencia artificial con los medios de prueba. Modifica los medios de prueba y en consecuencia modifica las conclusiones a las que llega el juez. Parte de la doctrina más moderna nos da también elementos de las máximas de la experiencia que hay que tener en consideración, y siguiendo a Joel González, estas son juicios y en consecuencia son de contenido general. En segundo lugar, que tienen vida propia, que si bien nacen del derecho en particular, se nutren de la vida en sociedad y tienen aplicación general. Y por último, que no nacen ni fenacen con los hechos, sino que se expanden por sobre él y pueden ser aplicadas en otras circunstancias de hecho. Yendo ya a un análisis jurisprudencial, esta sigue siendo mínima aunque existente en esta área. Asimismo, teniendo en consideración que esta es materia penal, poder acceder a estas sentencias y en consecuencia al análisis del juez es bastante difícil, al menos para esta instancia. Personalmente intenté por varias maneras buscar la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago respecto del Colegio St. George, pero es casi inubicable. Y parte de la razón por la que esto ocurre es por el auto 44/2022 de la Corte Suprema, que limita el acceso a estas sentencias cuando hay menores de edad involucrados, que es el caso. Sin embargo, sí se entregaron conclusiones respecto a y es que se logró enmarcar la creación de imágenes pornográficas de menores de edad con inteligencia artificial bajo el delito de distribución de pornografía infantil de 367-4 del Código Penal. Sin embargo, un fallo muy reciente del mes pasado del Tribunal Superior de California nos podría dar algunas ideas o lineamientos para poder enmarcar la sana crítica y con ello las máximas de la experiencia del mismo juez, que es el caso Ariel Mendones versus Cushman en Wakefield, en el cual Mendones agregó medios de prueba que, según la jueza, podrían haber sido creados con inteligencia artificial. ¿Basándose en qué?
la ausencia de movimiento facial, la ausencia de pausas, un sonido robótico, el desfase entre el movimiento de los labios y el audio del video de la persona del medio de prueba, y la repetición o bucles de gestos y parpadeos. En consecuencia, se le solicita a Mendones indicar los metadatos de los videos, audios y firmas electrónicas de los medios de prueba que entregó y además una declaración jurada sobre la veracidad de los medios de prueba. Y el tribunal termina con el desistimiento de la demanda producto de la creación de medios de prueba con inteligencia artificial. Ya a modo de reflexión y de conclusión, hay que decir que el juez no es una máquina de razonar, sino que es un ser humano que aprecia el mundo que lo rodea y todo lo que ocurre con sus facultades intelectuales, sus facultades sensibles. Y la sana crítica no descansa solamente en la lógica, sino que también en esta misma apreciación. No estoy proponiendo que incluyamos jueces creados con inteligencia artificial en el Poder Judicial o que desestimemos por completo el sistema de la sana crítica, sino que por el contrario, nos invita a cuestionarnos los estándares probatorios, los sistemas valorativos de prueba y por sobre todo la forma en la que el juez aprecia la prueba, puesto que descansa sobre la confianza en su apreciación y las máximas de su experiencia, las cuales simplemente ya no son las mismas. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, me tuve que parar, les voy a contar una anécdota. Mi señora viene en un vuelo desde Estados Unidos y me entra una llamada de Estados Unidos. Y yo entré en pánico, pensando que pasaba algo, y era un candidato, que como estaba en periodo electoral, que evidentemente vulneró todos los principios de finalidad en el tratamiento de datos personales. Así que bueno, dicho esto, ya está todo bien, no hay ningún problema. Así que, pero el candidato se va a ganar una buena denuncia ciudadana en el portal del CERVEL, por eso mismo. Voy a partir ahora ya. Así que lo tengo cronometrado para que haya una contabilidad paralela. Voy a hablar un poco de inteligencia artificial en la automatización de la evaluación del riesgo que sufren las víctimas de violencia de género. ¿Okay? Este es un algoritmo que ya usa el Ministerio Público. O sea, lleva como 4 años siendo piloteado. En teoría, de acuerdo a la cuenta pública del fiscal nacional, debería estar plenamente implementado ya. Pero hacer investigación académica con el Ministerio Público es extremadamente difícil. Los problemas de transparencia y de opacidad con esta institución que queda fuera de la competencia del Consejo para la Transparencia es bastante difícil, ¿no? Y es un desafío académico no menor. Ya ustedes saben, los datos más o menos son bien radicales, ¿no? Estamos hablando de que la violencia de género es una pandemia y que en Chile al menos los datos nos dan cuenta de que denunciar violencia de pareja, ¿no? Ya sea que esto sea conocido por los tribunales de familia o por el sistema procesal penal, no es una garantía de no revictimización, ¿no? Es decir, por ejemplo, la cantidad de víctimas de femicidio que tenían, por ejemplo, medidas cautelares a su favor o medidas de protección, la cantidad de, por ejemplo, femicidios que contaba previamente con denuncia FIF es bien alarmante. En el derecho comparado existen varios sistemas automatizados de decisión al respecto, específicamente que se desarrollaron en el mundo analógico, ¿no? Y que básicamente tenían que ver con procesar una enorme cantidad de datos que permitía predecir aquellos o que buscar, ¿no? Patrones criminógenos que pudieran adelantarse a aquellos casos de revictimización y que permitieran, ¿cierto?, a los diferentes ministerios públicos o a las policías adoptar medidas de protección relevantes de acuerdo con los niveles de riesgo. Ustedes saben que la ley 20.066 de violencia intrafamiliar contiene una definición de BIF súper amplia y estos hechos pueden ser o no constitutivos de delito. Si no son constitutivos de delito, por ejemplo, un maltrato psicológico no habitual, por ejemplo, en general es conocido por los tribunales de familia, pero casos de maltrato habitual, por ejemplo, u otros casos de BIF, ¿no? Constitutivos de delito pasan al conocimiento del sistema procesal penal, ¿cierto? Y además, bueno, hay ciertas normas procesales que son particulares, por ejemplo, que se prohíben los acuerdos reparatorios, todas las medidas cautelares relativas al monitoreo telemático, ¿cierto? La famosa tobillera y una serie de otros mecanismos especiales que obligan tanto a las fiscalías como a los jueces, por ejemplo, que en aquellos casos de riesgo inminente o de alto riesgo, la fiscalía está obligada a pedir la medida
cautelar de mayor intensidad, es decir, la prisión preventiva. En Chile actualmente tenemos un algoritmo, es decir, un conjunto de pasos estructurados que a partir de cierta información generan un output que es la pauta PUIR, ¿no? Que ocupan todas las instituciones que tienen un primer contacto con una víctima de violencia de género, y la pauta BIF es un conjunto estructurado de 20 preguntas cuyas respuestas tienen un puntaje preasignado, ¿cierto? La pauta PUIF no está validada técnicamente, o sea, se nos dijo que había en algún momento un informe técnico de validación de la Universidad Católica Silva Enríquez, pero actualmente todavía no hemos podido, después de 4 años de hacer un estudio, tener acceso a ese documento. En general son 20 preguntas que tienen que ver con 5 dimensiones y que tienen un puntaje preasignado, por ejemplo, relativos a la característica del delito, a los antecedentes del imputado, si por ejemplo el imputado ha pasado o no por programas del SENDA o si por ejemplo tiene causas de la Ley de Control de Armas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es una herramienta que se aplica hace casi 10 años. Hay un acto administrativo que valida intersectorialmente la aplicación de esta pauta, pero actualmente no existe mucha validación. Cuando nosotros pedimos acceso a la información a la Subsecretaría de Prevención del Delito acerca de, bueno, qué documento validó la pauta, se nos dijo, fíjense ahí la respuesta, no la quiero repetir, pero que al ser un modelo matemático puede generar o es sensible para la seguridad de la nación. Nosotros estábamos pidiendo solamente que nos dijeran, bueno, por qué se ponderan las variables del modo en que se ponderan, cuál es la validación, cuál es la experiencia, y aparentemente hay un problema ahí bien grave que vamos a ver. En el derecho comparado, el modelo más importante es el Biogen. No me voy a detener acá, pero lleva varios años de aplicación, no solamente tiene un fundamento legal, no solamente tiene una serie de mecanismos que regulan la interacción o la interfaz con el algoritmo. Hay una serie de problemas, pero les voy a hablar al tiro del algoritmo de sugerencia de riesgo que el Ministerio Público lleva piloteando casi 4 años, ¿no? Y ese es el problema del pilotaje, ¿no? De que en general siempre existe el incentivo a presentar, sobre todo herramientas de inteligencia artificial con Machine Learning, como en un eterno pilotaje, ¿no? Siempre el Machine Learning se puede presentar con ese frame, ¿no? De que siempre está aprendiendo a partir de nueva información, como dijo acá Valentina, ¿cierto? Hacer investigación, como dije, con el Ministerio Público es súper difícil acceder a datos administrativos, es súper difícil hacer solicitudes de transparencia, y nosotros lo que optamos fue por estudiar en detalle una fiscalía regional en la que se piloteó el algoritmo de sugerencia de riesgo. Entrevistamos a varios funcionarios, entrevistamos a la gerencia de atención de víctimas y testigos, y yo les voy a contar varias cosas ahí. El tema es que la PUIR, la pauta que yo les presenté, es súper estática en el tiempo, es una foto del primer contacto de la víctima, pero es incapaz de detectar cómo nueva información puede, por ejemplo, cambiar o cómo puede generar una evolución del riesgo que obliga a, por ejemplo, intensificar las medidas de protección o a intensificar la solicitud de medidas cautelares en contra del imputado. Pero además hay falta de recursos humanos bien grave, ¿no? Por ejemplo, en la fiscalía que nosotros estudiamos, al año ingresan más o menos 8.000 denuncias por delitos BIF de pareja, estoy hablando solo de pareja, de los cuales más o menos un 30% son de riesgo alto, lo que obliga a que solo 8 funcionarios de esa fiscalía estaban obligados no solamente a adoptar medidas de protección de víctimas y testigos de todos los delitos, sino que además tenían que hacer un seguimiento súper intenso de este 30%, que eran como más o menos 2.000, 2.800 casos en esta fiscalía regional. El ASR les voy a mostrar al tiro qué es lo que es, pero es esto, ¿no? Esto es lo que yo hice, ¿no? Esto es los pantallazos que yo saqué de mi reunión con el Ministerio Público. Pero bueno, la transparencia es un principio constitucional, es un derecho a acceder a la información pública. Hasta acá, la inteligencia artificial no aparece mucho, son básicamente una buena gestión de información, como dijo también la Contralora. Es esta idea como de estas folk theories con las que nosotros nos hacemos cargo de la inteligencia artificial como si fuera una bibliotecaria, una gran gestora de información, y a veces, claro, no hay mucha sofisticación, pero esto los funcionarios nos dijeron que era oro para ellos, ¿no? La sola idea de poder acceder a distintas causas, a distinta información, esto como que solo con un clic yo puedo acceder, por ejemplo, a los distintos RUC de las causas, a la distinta información, por ejemplo, si hay una causa BIF pareja con el mismo imputado, con el otro imputado, pero lamentablemente lo que no conocemos es cómo se ponderan estas diferentes variables. Lo más interesante acá, y con la diferencia con respecto a la PUIR, es la evolución del riesgo. Van apareciendo nuevos antecedentes. Por ejemplo, hay un nuevo contacto con el SIAU, con el Sistema de Atención a Usuarios,
en cuyo caso, por ejemplo, todas las llamadas telefónicas se transcriben a texto y eso genera nueva información que puede, por ejemplo, cambiar los patrones de miedo, por ejemplo. El miedo, según toda la criminología desde hace más de 100 años en violencia de género, es el principal predictor. Es decir, el miedo que siente la víctima es literalmente como el mayor patrón de predicción clínico de un caso de violencia de género. Ya hasta ahí es bien interesante, si ustedes ven ahí esa flechita hacia arriba, el alza, lo que da cuenta de que quizás el Ministerio Público tiene que meterle un poco más de ojo a este caso. Hasta acá nada mucho de inteligencia artificial, salvo acá. El algoritmo de sugerencia de riesgo usa los servicios de Microsoft, ¿cierto? De Azure, que básicamente es procesamiento de lenguaje natural, ¿no? El procesamiento de lenguaje natural se hace bastante tiempo, pero cada vez es más sofisticado en el sentido de que, por ejemplo, el texto no estructurado se tokeniza o se le asignan variables numéricas a distintas palabras para, por ejemplo, generar ahí, por ejemplo, instancias en las que se pueda reconocer diferentes tipos de armas, ¿no? Por ejemplo, cuchillo, pistola, sí, pero quizás lo más interesante del procesamiento del lenguaje natural, sobre todo cuando se hace con redes neuronales profundas, es que es capaz de, por ejemplo, generar análisis de sentimientos, ¿no? Generar, por ejemplo, modelos a partir de los cuales yo puedo medir el miedo. Esto es bien interesante porque hay una tabla de confusión que permite establecer cómo se comporta el desempeño, cómo se comporta el algoritmo de sugerencia de riesgo en la práctica, y el benchmark son mismos casos, se le pasan a fiscales, mismos casos con alta experiencia en el tema, y mismos casos se le pasan al algoritmo, y bueno, las métricas de precisión son más o menos del 70-80%, lo que ya, por ejemplo, sugiere que es justificable no utilizar este algoritmo en estos casos. Hay varias métricas distintas, no me quiero detener acá, pero en general también el algoritmo se comporta mejor cuando hay víctimas con varias denuncias, lo que sugiere que a mayor cantidad de datos el algoritmo es más preciso. Hay varias cosas bien interesantes que nos dijeron los funcionarios, básicamente que la sola idea de bases de datos integradas ya era un avance bien grande, pero aquí voy a terminar con estas dos reflexiones. ¿Ya? Derecho fundamental a la protección de datos personales. ¿Cuál es el problema? Solo actualmente se notifica la PUIR de acuerdo a un instructivo de fiscalía, pero no hay constancia de que se estén respetando los principios básicos en materia de datos personales. No estoy hablando ni siquiera del 8 bis, ¿no? Que en teoría no se le aplica al sector público, pero la sola idea de tener una explicabilidad en abstracto del modelo, no existe nada por el estilo, y esto me parece bien complicado. Evidentemente, siendo un algoritmo de alto riesgo, de acuerdo a cualquier tipo de regulación de inteligencia artificial, lamentablemente no se cumple con los estándares. Y aquí voy a terminar con esto. No hay explicabilidad ni en abstracto ni en concreto del modelo, a pesar de que hay un banner, ¿no?, que dice que uno puede bajar, por ejemplo, las variables explicativas. Los propios funcionarios no entienden cómo se ponderan las cosas. Esto es un modelo Lime o un modelo Shapi clásico, es decir, que, por ejemplo, yo voy iterando las diferentes variables, controlando las variables y exagerando solo una para ver cómo se comporta el modelo. Y claro, lo que tiene el fiscal es eso, pero cuando yo tengo que ir a argumentar ante un juez de garantía una medida cautelar de prisión preventiva, yo mejor vale la pena no saber cómo se correlacionan las diferentes variables o por qué se correlacionan de esa manera y no de otra, o cómo se llega a ese valor numérico en específico. Y por último, aquí voy a terminar con esto, en tema de igualdad y no discriminación, ¿cierto? Aquí es bien grave porque el algoritmo, por ejemplo, no tiene una suficiente muestra de las oleadas migratorias recientes. No hay certeza de cómo se está comportando con víctimas migrantes, no hay certeza de cómo se está comportando, por ejemplo, con víctimas haitianas, no se recogen cierto tipo de patrones que para el ojo clínico son bien relevantes, por ejemplo, el caso de las víctimas trans, ¿no? Por ejemplo, en cuyo caso los patrones de violencia suelen ser mucho más grandes. Y así, bueno, voy a decir un par de cosas más y aquí termino. Hay una política de mayo del Ministerio Público que no se está cumpliendo, evidentemente, una política de IA del Ministerio Público que no se está cumpliendo. Hay un desafío para el Ministerio Público, por ejemplo, seguir las recomendaciones del Consejo o, por último, sujetarse a los estándares del proyecto de ley, de la ley 21.719, ¿cierto? Que obligaría al órgano autónomo a tener ya en julio una política mucho más clara a este respecto. Muchas gracias. Abrimos las preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, alguien del jurado quiere hacer, hay un micrófono que va a estar dando vueltas. Y después, simplemente de que empiece a hacer la pregunta,
Después de que terminen una ronda de preguntas, unos 10 minutitos, o lo que aguantan, porque creo que preguntas parece que hay varias, nos vamos a sacar una foto y después hay un coffee afuera esperando el segundo desayuno. Muchas gracias. ¿Sí? Ya, hola, buen día todavía. Mi pregunta va dirigida para Rodrigo Oscar, en primer lugar. Bueno, mi nombre es Josefa Tarafia, yo soy doctoranda en Derecho de acá de la Universidad Católica y precisamente estoy estudiando inteligencia artificial, pero aplicada al sistema de justicia. A mí me interesa más desde el punto de vista del juez. Y por eso sí conozco el tema que ustedes están tratando respecto de las alucinaciones. En Chile, como ustedes comentaron, hay un solo caso que es de un tribunal civil que fue resuelto en enero de este año, donde un litigante hizo uso de, en este caso, citas jurisprudenciales que fueron falsas y su contraparte fue la que le advirtió al tribunal, ¿cierto? El problema de eso es que la contraparte solicitó que se aplicara precisamente una sanción por infracción de la buena fe del procesal, que es lo que ustedes comentaron, pero lamentablemente el tribunal no le dio lugar y esta sentencia, esta resolución en realidad fue apelada, pero en definitiva la Corte de Apelaciones no conoció el recurso porque estimó que no era apelable. Mi pregunta va en qué sentido. Entiendo obviamente que nuestro sistema no es como el sistema inglés en el sentido de que la jurisprudencia tiene tanta relevancia, toda vez que, por ejemplo, en el ejercicio de la profesión, me he dado cuenta que en realidad los jueces ni siquiera leen las sentencias que los litigantes hacen valer en la escrito, es muy raro que un juez se detenga en eso. Y ustedes nos plantean tres tipos de soluciones: aplicar el 531 del COD, la buena fe procesal y también el código de ética, en este caso del Colegio de Abogados. Sabemos que el código de ética del Colegio de Abogados no es obligatorio, tal como lo dijeron, ¿cierto? También que la buena fe procesal en este caso es un concepto ambiguo, tal como lo dijeron, y el 531 del COD, si bien lo podría aplicar el juez, podría establecer una sanción máxima de 5 UTM, lo cual es que es bastante poco si lo pensamos en comparación al derecho comparado de estas sanciones. En consecuencia, la pregunta va, a juicio de ustedes, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Qué debería hacer el juez? Aplicar directamente una sanción conforme a los elementos que ustedes han señalado, por supuesto el código de ética no como efecto vinculante, o se espera que haya una modificación legislativa para que el juez tenga mejores herramientas, en definitiva, para poder proceder en estos casos, ¿ya? Y también tomando en cuenta de que, en definitiva, el juez a veces no tiene las herramientas para saber si es una alucinación o no, toda vez que los sistemas, entre más se hacen expertos, aún más difícil detectar. Ya, esa es mi pregunta para ustedes. Yo tengo una pregunta también para Valentina. Encontré muy interesante y te felicito porque te atreviste a estar acá. Mi pregunta va respecto de cuál es la solución que tú propones, en definitiva, para que la sana crítica pueda ser, entre comillas, adecuada ante estas nuevas pruebas tecnológicas que en definitiva pueden desviar al juez. ¿Qué puede hacer el juez frente a una prueba que le estás entregando que es falsa? Considerando también lo que acabo de comentar, de que en definitiva puede ser que cada vez sea más difícil detectar que en definitiva es una alucinación y que el video o la prueba respectiva sea falsa. Y teniendo en cuenta además que estos software que ven si es o no se usó inteligencia artificial no son confiables, porque los artículos ya han señalado que en definitiva tampoco son confiables. Y otra pregunta también, con eso termino, para Alberto, me parece también muy interesante. Y Oye, la pregunta, vamos a poner, sí, hagamos pregunta que en total sea un minuto. Ah, ¿Parece? ya, disculpe. ¿Ya? Ya. Pero es muy cortito. Respecto del caso de Biogen, entiendo de que hay una sentencia, por supuesto que en España se estableció responsabilidad del Estado por, en este caso, la muerte de una mujer. En Chile no es posible eso, obviamente, determinarlo, porque entiendo que aún no se sabe la gente si lo está usando o no la inteligencia artificial. Eso entendí. Entonces, si conoce algún caso, básicamente, donde haya generado un riesgo la inteligencia artificial del Ministerio Público. Eso, disculpe, muchas gracias. Sí. Bien, bueno, muchas gracias por tu pregunta. En el actual estado de cosas, y lo conversaba con Rodrigo para no, digamos, yo arrancarme con los tarros acá, pero en el actual estado de cosas
pensamos que no es necesaria una modificación legal para aplicar alguna sanción frente a un comportamiento de este tipo. Y creemos que la solución está no en aplicar el artículo 95 del Código de Ética del Colegio de Abogados de forma directa a un abogado que, por ejemplo, no esté colegiado, sino considerar el contexto en el que se inserta ese artículo, que es el contexto de la lealtad de la litigación. Esto quiere decir, uno de los casos en que específicamente se entiende que no hay lealtad de la litigación es precisamente el caso de incorporar, en que se incorpora, quiero decir, información falsa en un escrito. Más allá de cuál sea el origen de esa información falsa, que eso hace un poco casi anecdótico. Lo que pasa es que se está generando más a propósito del uso de inteligencia artificial, pero eso es algo que ha existido siempre. En ese sentido, el juez puede encontrar un insumo argumentativo para darle carne a este principio de buena fe que está redactado en términos tan famélicos que lo ha llevado a ser inoperativo en relación con el objetivo para el cual se incorporó, que era velar por la lealtad en la litigación. Porque por lo demás es un caso en el que no se requiere indagar particularmente acerca de cuáles son los motivos por los cuales se incluyó esa cita en el escrito. Dicho de otra manera, la sola inclusión de una cita en este escrito es prueba suficiente de la mala fe con que ese abogado ha actuado, más allá de que se haya debido a un abogado que no supervisó adecuadamente el trabajo de un algoritmo o no supervisó adecuadamente el trabajo de un procurador que hizo el escrito y que él solo firmó, cosa que también le ocurre a los jueces por lo demás. El dato objetivo habla por sí solo, y en ese sentido pensamos que la buena fe... El problema es la sanción, porque el juez puede reprimir, pero los jueces al igual que todos nosotros, ¿no?, están acostumbrados a trabajar con categorías cerradas y con opciones que son binarias muchas veces, o que suponen hacer calzar una hipótesis en una norma y aplicar una sanción específica. Cuando le dicen sancione como usted quiera, quedan en blanco. Y eso quizás podría requerir una modificación, la especificidad de la sanción. Esa es nuestra opinión. Gracias. Por mi parte, voy a intentar como ser más breve, que creo que podría ser el juez. En primer lugar, a mi opinión, hay que empezar a pegarse a los peritos, y eso también requiere especialización de los mismos peritos y también mayor capacitación de los jueces, teniendo en consideración que la Academia Judicial consiste básicamente en un repaso de lo que es la Escuela de Derecho. Y por último, a mi opinión, mayores sanciones a la creación de medios de prueba con inteligencia artificial, puesto que eso podría derivar en el desincentivo de la creación de los medios de prueba con inteligencia artificial. Gracias. Ya, y la pregunta sobre si acaso se ha aplicado a casos reales, sí. A noviembre del 2023 se había aplicado en 8.000 casos en 5 regiones. Esa es la información oficial. Se nos dijo que después se dejó de usar a diciembre del 2023, pero en las entrevistas que nosotros hicimos supimos que se seguía implementando. Por lo tanto, el número de casos debería ser mucho mayor. A mi juicio, un algoritmo piloteado con personas de carne y hueso es un algoritmo implementado, por lo que se le aplican todas las salvaguardas en materia de notificación, yo creo. Y el gran problema que tenemos es que, tal como se dijo en la sentencia del Biogen de la Audiencia Nacional, ese fue un caso en que se señalaba que había muy poca transparencia con las víctimas, ¿no? A las víctimas primero no se les explicaba que sus datos estaban siendo procesados de manera automatizada, cosa que es perfectamente legítima, ¿no? Hay una causal de licitud bien evidente, que es la ley, ¿no? La ley entrega una potestad pública al Ministerio Público para hacer las investigaciones y adoptar todas las medidas de protección, solicitar todas las medidas cautelares que estime pertinentes, pero el problema es que acá no le estamos avisando a las víctimas, no le estamos explicando cómo se comporta el algoritmo en esos casos concretos, y yo creo que eso es lo más problemático. Si es que la Defensoría, no sé si hay alguien aquí de la Defensoría, pero si se entera de esto, evidentemente va a ser muy fácil empezar a cuestionar o a someter a escrutinio. Yo creo que la gran ventaja del algoritmo de sugerencia de riesgo, a diferencia del Biogen, es que en el Biogen hay más de 43.200 funcionarios a nivel de tanto las policías en las comunidades autonómicas como a nivel de la Guardia Nacional que tienen acceso e interactúan con el Biogen.
evidentemente traspasándole todos los sesgos de etiquetado, ¿no? Es decir, en la medida en que policías que muchas veces no tienen mucha formación, algo que también salió en esa sentencia, están interactuando con el sistema y generando un problema. La gran gracia del sistema chileno es que quienes interactúan con el algoritmo de sugerencia de riesgo son solamente los funcionarios de las URAVIT, ¿no? De las unidades regionales de atención a víctimas y testigos. ¿Y quiénes son esos funcionarios? Son en general, al menos lo que me tocó investigar a mí, son mujeres con muy buena experiencia en temas de violencia de género, de atención a víctimas, con un ojo clínico muy bien entrenado, por ejemplo, con años de CESFAM en municipalidades, con años en consultorios, en oficinas locales de violencia de género. Por lo tanto, tenían un ojo clínico muy bien entrenado que les permitía hacer realidad o materializar la idea de una intervención humana en estas decisiones críticas. Los funcionarios se daban cuenta al tiro cuando estaban ante un caso que, por ejemplo, la PUIR les arrojaba bajo riesgo, o que el algoritmo les arrojaba bajo riesgo. Ellas se daban cuenta al tiro de que era un caso que ameritaba un riesgo medio, un riesgo alto, que, por ejemplo, ameritaba adoptar otro tipo de medida. Así que eso, pero sí, es problemático, porque estamos en un punto bien complejo del asunto. ¿Qué va a pasar con el Ministerio Público? Recuerden que a julio del 2026 todos los órganos autónomos tienen que tener una política. Y lamentablemente eso no está pasando. El Ministerio Público tiene una política desde mayo del 2025, que al menos no se está cumpliendo con el caso del algoritmo de sugerencia de riesgo, pero también es un llamado de atención al Poder Judicial, ¿no? Yo estuve en un seminario la semana pasada con el Poder Judicial y no había mucha idea de qué es lo que se va a hacer con esta obligación. ¿Ok? Eso. Hola, buenas tardes ya, creo. Voy a hacer una pregunta a Rodrigo y Óscar y a Valentina en relación a cómo ven ustedes el riesgo de, primero a Rodrigo y Óscar, de las alucinaciones desde el lado del tribunal, del juez, de que el juez utilice inteligencia artificial para redactar su escrito y que termine generando alguna alucinación respecto a una prueba que no se haya rendido o cualquier elemento de este tipo. Y en Valentina, desde el mismo lado, desde el lado del tribunal, ¿cómo ve respecto a la sana crítica el uso de inteligencia artificial, especialmente en el deber de argumentación que tiene la sana crítica como límite democrático? ¿Cómo ve la posibilidad de que, por ejemplo, no siga la lógica o una máxima experiencia chilena, por ejemplo? Y también, sobre el mismo tema, la posibilidad democrática de conocer los prompts que esté utilizando un juez o que esté utilizando un funcionario para redactar su sentencia. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, gracias por la pregunta. Sí, ese es un aspecto muy interesante que queda fuera de la ponencia, pero que entendemos que tiene consecuencias más graves todavía, ¿no es cierto?, que la utilización o más bien la aparición de alucinaciones en escritos de abogados. De hecho, me tocó participar en el MUD Lima sobre arbitraje comercial internacional y el caso de este año era la validez o no de un laudo arbitral generado completamente con inteligencia artificial, no que conteniese una alucinación, sino que era generado con inteligencia artificial. Y si bien el sentido común hacía pensar que ese laudo no debía ser válido, ¿no es cierto?, era muy difícil encontrar los argumentos legales para echarlo abajo. Porque hay, como Óscar mencionaba, en estricto rigor aparente a lo menos, no hay tanta diferencia entre encargarle a un procurador la redacción de un escrito que hacerlo a través de inteligencia artificial o que un árbitro delegue parte de sus funciones en sus secretarios, etcétera, ayudantes y que después valide simplemente ese fallo. Ahora, si el fallo contiene o no información falsa, yo creo que ya es distinto, digamos, ¿ya? Y por supuesto que ahí debería haber una sanción. Hay casos en el derecho comparado donde se ha detectado no la falsedad de la información, sino que el origen. Hay un caso holandés bastante famoso en que el juez recurrió a inteligencia artificial, lo dijo, pero
el problema es que no se sabía cómo la inteligencia artificial, ni el juez, en realidad, cuáles habían sido los prompts que había introducido para llegar a la conclusión que le había dado la inteligencia artificial, que era una cuestión técnica. Yo creo que, y la mayoría de las recomendaciones así por ese lado van también en los tribunales anglosajones, lo clave acá es la transparencia. Es decir, que si se va a utilizar, estamos hablando del juez, esto sería aplicar las partes, pero si se está hablando por los tribunales, si se va a utilizar inteligencia artificial por los tribunales, que se transparente ese uso, de manera que las partes puedan fiscalizar, ¿no es cierto?, en qué consistió ese uso, y también, digamos, tanto en qué sección de la sentencia, digamos, si fue la parte expositiva, considerativa, no resolutiva, porque si no llegaríamos a un problema ahí incluso de delegación, aunque también está el problema en quién estás delegando, porque la inteligencia artificial no es una persona ni jurídica siquiera, pero en qué sección, cuáles son los prompts que se utilizaron, cuál es la información, qué tipo de inteligencia artificial, porque hay problemas, un poco de lo que señala Alberto, en un aspecto, digamos, tangencial, que es también ustedes saben que si es una inteligencia artificial abierta, la información que se sube a esa inteligencia artificial pasa a formar parte de la base de datos de la inteligencia artificial para, digamos, aumentar su conocimiento y después su capacidad de análisis, con lo cual se pierde la privacidad quizás de esos datos, etcétera, etcétera. Una serie de problemas que en el fondo debiesen limitar el uso a bases de datos cerradas, inteligencia artificial cerrada, y sobre todo saber cómo y dónde se utilizó la inteligencia artificial. Y yo creo que ahí ya hay parte del problema a lo menos superado, y por supuesto nunca sustituyendo el elemento decisorio del juez o tribunal respecto de la disputa. Eso sería. Por mi parte, no sé si entendí bien la pregunta, que es ¿cómo la inteligencia artificial afecta en el raciocinio del juez? En ese caso, yo considero que debería derechamente existir un deber de abstención del juez de utilizar inteligencia artificial para apreciar la prueba, teniendo en consideración que la sana crítica se basa en las experiencias del juez y en lo que él aprecia directamente en los medios de prueba. Incluso, quizá administrar sanciones por el uso de inteligencia artificial para apreciar los medios de prueba. No es lo mismo que usar la inteligencia artificial como herramienta dentro del proceso penal, pero sí creo que no debería estar presente en el ejercicio de apreciación de la prueba por parte del juez. Eso. Me están apurando violentamente la gente de atrás, porque estamos como atrasados como mucho rato. Entonces, dos cosas. Los invito a las mismas preguntas que tienen, igual a hacerlas, pero en el coffee. Pero hacerlas, por favor. Y votar, por favor, los que no hayan votado, ¿no es cierto? O sea, no es votar, es calificar las presentaciones. Muchas gracias.